Crecer como la hija de Victoria Hamilton no fue fácil. Cada respiro que daba, cada paso que daba, era cuidadosamente monitoreado y juzgado. Mi padre, el director ejecutivo de Hamilton Industries, había planeado toda mi vida antes de que siquiera pudiera caminar. Charlotte, querida, decía ajustándose su impecable traje hecho a la medida, un Hamilton nunca se conforma con ser el segundo mejor. Nuestra mansión en Beverly Hills era un testimonio de esa filosofía, 28 habitaciones llenas de lujo cuidadosamente curado, cada una gritando riqueza y poder, pero para mí, era más una jaula dorada que un hogar. A los 25 años, había seguido perfectamente el plan de mi padre, graduada de la Escuela de Negocios de Harvard, ejecutiva junior en Hamilton Industries y comprometida con Bradley Winchester II, heredero de Winchester Technologies y la elección de mi padre para ser mi esposo. Había un pequeño problema, yo estaba desesperada y perdidamente enamorada de otra persona. Conocí a James Michey una lluviosa mañana de martes cuando mi Ferrari se descompuso camino al trabajo. Era el mecánico que vino a mi rescate, llegando en una destartalada grúa con una sonrisa que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Parece que la correa de distribución está rota, dijo, limpiándose las manos en sus gastados jeans. Puedo arreglarla, pero me tomará unas horas. Algo en sus honestos ojos marrones y la manera en que explicó todo sin hablarme con condescendencia me hizo aceptar esperar en su pequeño taller en lugar de llamar un Uber. Esa decisión cambió mi vida para siempre. Entre tazas de un horrible café de máquina expendedora, descubrí que James no era un mecánico cualquiera. Había trabajado duro para pagar sus estudios de ingeniería, graduándose como el mejor de su clase. Podría haber aceptado un cómodo empleo corporativo, pero le encantaba trabajar con las manos, resolver problemas, mejorar las cosas. La vida es demasiado corta para pasarla haciendo algo solo porque se ve bien en el papel, me dijo con los ojos brillando. Esas palabras me golpearon como un rayo. Por primera vez, alguien puso en palabras exactamente lo que había sentido toda mi vida. Un café llevó a otro, luego a una cena, y después a momentos robados siempre que podía escapar de mi sofocante mundo. James nunca preguntó sobre la riqueza de mi familia ni intentó impresionarme con restaurantes elegantes o regalos caros. En cambio, me mostró la alegría de las cosas simples, paseos nocturnos por la costa, picnics en parques escondidos y risas, tantas risas. Durante 6 meses viví una doble vida, princesa de sociedad de día, yo misma de noche, pero sabía que no podía durar para siempre. El punto de quiebre llegó durante una gala benéfica en nuestra mansión. Bradley hablaba interminablemente sobre estrategias de fusiones mientras mi madre me exhibía como un trofeo. Charlotte se encargará de las operaciones de la costa este después de la boda, anunciaba a otro grupo de socialites, los Winchester y los Hamilton. Imaginen las posibilidades. Sentía que me estaba asfixiando. Excusándome, huí al jardín, mis dedos temblorosos marcando el número de James. No puedo seguir con esto, susurré al teléfono, con lágrimas corriendo por mi rostro. No puedo casarme con Bradley, no puedo ser quien ellos quieren que sea. James guardó silencio un momento antes de responder. Entonces no lo seas. Sé quién eres, Charlotte. Esa es la persona de la que me enamoré. Esa noche lo cambió todo. A la mañana siguiente, entré al estudio de mi padre, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi determinación firme. Papá, necesito decirte algo. Mi voz temblaba ligeramente. No puedo casarme con Bradley. Estoy enamorada de otra persona. La explosión que siguió fue nuclear. El rostro de mi padre se puso morado mientras le explicaba sobre James y mi deseo de una vida diferente a la que él había planeado. ¿Un mecánico?, rugió, golpeando su escritorio de caoba con el puño. ¿Mi hija, una Hamilton enamorada de un simple mecánico? Es ingeniero, papá, y es brillante, si tan solo lo conocieras. Absolutamente no. La voz de mi padre podría haber roto cristales. Te casarás con Bradley como está planeado o puedes olvidarte de tu fideicomiso, tu puesto en la empresa. Todo, ¿está claro? Me enderecé, canalizando una fuerza que no sabía que tenía. Clarísimo, papá, adiós. Salir de ese estudio fue lo más difícil que había hecho. Las lágrimas histéricas de mi madre, las amenazas de mi padre, los susurros del personal de la casa, todo me siguió mientras empacaba una pequeña maleta y dejaba el único hogar que había conocido. James me esperaba afuera de su modesto apartamento, la preocupación marcada en su rostro. Cuando le conté lo que había pasado, intentó disuadirme. Charlotte, estás dejando toda tu vida, tu familia, tu herencia. No puedo dejar que hagas eso por mí. Lo silencié con un beso. No estoy dejando mi vida, James, estoy empezándola. Claro, aquí tienes la historia reescrita en español mexicano.
Llegué a casa temprano del trabajo, emocionada por sorprender a James con comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito, pero nuestro apartamento estaba vacío. Sobre el mostrador había una nota apresuradamente escrita, trabajando tarde en el taller. Te amo, *. No era raro que James trabajara hasta tarde, pero algo se sentía diferente últimamente. Había estado distraído, recibiendo llamadas misteriosas y trabajando en horarios extraños. Un nudo se formó en mi estómago mientras mi mente vagaba hacia lugares oscuros. ¿Se estaba repitiendo la historia? ¿Estaba a punto de perderlo todo otra vez? Incapaz de quedarme quieta, decidí llevarle la cena al taller, pero cuando llegué, el lugar estaba oscuro, y la camioneta vieja de James no estaba en su lugar habitual. Mis manos temblaron mientras marcaba su número, pero fue directo al buzón de voz. Justo cuando el pánico empezaba a apoderarse de mí, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. *SRA. Michei. Por favor venga de inmediato a la dirección 1875 Highland Avenue. Es sobre su esposo. Mi corazón se detuvo. Highland Avenue estaba en el distrito industrial, a kilómetros del taller de James. Con dedos temblorosos, tecleé la dirección en el GPS y conduje a través de la ciudad oscurecida, imaginando los peores escenarios. El GPS me llevó a un edificio moderno y enorme, con paredes de cristal elegantes. Las puertas de seguridad se abrieron automáticamente mientras me acercaba, y un guardia uniformado me indicó que estacionara en el garaje subterráneo. Señora Michei, dijo con respeto. Tomé el elevador ejecutivo hasta el último piso. ¿Elevador ejecutivo? ¿Último piso? ¿Qué estaba pasando? El elevador se abrió a una impresionante suite de oficinas con ventanas de piso a techo que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad. Y ahí, de pie frente a un escritorio de cristal, estaba James, pero no era el James que yo conocía. Ya no llevaba los jeans desgastados ni la camiseta manchada de aceite. En su lugar, vestía un traje impecablemente hecho a la medida, que probablemente costaba más que nuestro alquiler mensual. Cuando se dio la vuelta, su sonrisa cálida y familiar tenía un toque de nerviosismo. Charlie, dijo suavemente, usando su apodo especial para mí, creo que es hora de contarte todo. Antes de que pudiera continuar, la puerta de la oficina se abrió de golpe y, como una escena de mi peor pesadilla, ahí estaban mi padre, mi madre y Bradley Winchester II. ¿Qué significa esto?, tronó mi padre, su rostro ya tomando ese tono púrpura familiar. Seguridad dijo que Charlotte venía aquí. ¿Qué haces en la oficina del director ejecutivo, tú, mecánico? James se ajustó la corbata y caminó alrededor del escritorio. En realidad, señor Hamilton, yo soy el director ejecutivo, James Michei, fundador y director general de Michei Innovations. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se agarró de una silla para no caer. Bradley dejó su boca abierta de forma poco atractiva. Y mi padre, por primera vez en mi vida, estaba sin palabras. ¿Pero no eres mecánico?, balbuceó mi madre. James sonrió, tomando mi mano. Tengo una cadena de talleres mecánicos. Sí, fue mi primer negocio, iniciado con un préstamo de mi profesor universitario. Pero Michei Innovations es mi enfoque principal. Somos una empresa de tecnología especializada en baterías revolucionarias para vehículos eléctricos. Esos desvelos en el taller eran porque estábamos finalizando nuestro nuevo prototipo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba saber, respondió James suavemente, girándose hacia mí. Cuando nos conocimos, acababa de aparecer en la lista Forbes 30 Under 30 *. Cada mujer con la que salía solo se interesaba por mi dinero, mi estatus. Pero tú te enamoraste de mí cuando era solo un mecánico. Dejaste todo por mí, tenía que estar seguro. Michei Innovations, murmuró mi padre, su mente de negocios finalmente poniéndose al día. La empresa que acaba de revolucionar la tecnología de baterías para vehículos eléctricos, la que todos los fabricantes de autos quieren como socio, ¿esa eres tú? James asintió. Nuestra evaluación de mercado alcanzó los 122.000 millones la semana pasada. No es el nivel de Hamilton Industries, pero estamos cerca. No pude evitar reírme al ver la expresión de mi padre. Todos esos meses menospreciando a mi pobre esposo, mientras James estaba construyendo un imperio justo bajo sus narices. Y ahora, continuó James, con un tono más firme, me gustaría discutir cómo trataron a su hija, la mujer que, por cierto, se convirtió en una de las mayores accionistas de Michei Innovations al casarse conmigo. El rostro de mi padre palideció. Hamilton Industries llevaba años intentando entrar al mercado de vehículos eléctricos. Tener una conexión con Michei Innovations habría sido un cambio de juego. Mira, aquí, intentó recuperar el control. Solo estábamos cuidando los intereses de Charlotte.
¿Haciéndola llorar hasta quedarse dormida por semanas?, replicó James, con una voz firme pero calmada. Papá, intervine finalmente, siempre me enseñaste que los Hamilton no se conforman con lo segundo mejor. Pues no lo hice. Me casé con el hombre más brillante, amable y exitoso que he conocido, y lo hice sin saber nada de esto. Mi madre dio un paso al frente, con los brazos extendidos. Charlotte, cariño, estábamos equivocados, lo vemos ahora, por favor, vuelve a casa. Miré alrededor de la magnífica oficina, luego a James, mi maravilloso esposo, que me dejó encontrar mi propio camino, apoyarme a mí misma y crecer más fuerte. Estoy en casa, mamá, pero si quieren ser parte de nuestras vidas, tendrán que aceptarnos en nuestros términos. Nada de manipulaciones, nada de control. Más tarde, esa noche, mientras estábamos en nuestro pequeño apartamento, le pregunté a James la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Por qué seguir trabajando en el taller? ¿Por qué vivir así teniendo tanto dinero? James me abrazó. El taller me mantiene con los pies en la tierra, me recuerda de dónde vengo, y este apartamento, estos meses contigo, han sido los más felices de mi vida. Lo logramos juntos, sin cucharas de plata ni fideicomisos. Lágrimas llenaron mis ojos. Te amo, mi astuto multimillonario. Él rió. Y yo a ti, mi rebelde heredera. La vida cambió después de esa noche, pero no como la gente esperaría. Nos mudamos a una casa modesta que elegimos juntos. Me uní a Miche Innovations como directora de su fundación benéfica, ayudando a jóvenes emprendedores. James sigue yendo al taller original, enseñando mecánica a jóvenes desfavorecidos. Y mis padres están intentando mejorar, pero lo mejor es que, de vez en cuando pasamos por nuestro antiguo apartamento o pedimos comida tailandesa, James me mira como lo hacía cuando solo era un mecánico. Y yo, una rebelde heredera, porque al final, el amor no entiende de cuentas bancarias o imperios empresariales. Solo le importa quién eres cuando todo lo demás desaparece. Y nosotros somos simplemente Charlotte y James, un mecánico y una heredera fugitiva que encontraron algo mejor que miles de millones. Nos encontramos el uno al otro. El día de mi cumpleaños número 23, cuando presenté a mi prometido, mi cruel madrastra se levantó de su asiento y gritó: ¿Cómo te atreves a elegir a tu pareja? Es un mendigo. Déjalo inmediatamente. Me negué y le respondí: yo elijo a mi pareja. Es mi vida. Furiosa, me dio una bofetada y ordenó a seguridad que me sacaran del evento. Pero nadie podría haber imaginado cómo las siguientes 2 horas cambiarían completamente el rumbo de esa noche. Mi nombre es Dorothy Carter, y desde que tengo memoria, mi vida ha sido como un guión escrito por alguien más. Esa persona es mi madrastra, Stephanie Carter. Siempre ha sido la que manda, no solo en la casa, sino también en nuestras vidas, nuestras decisiones y cada paso que se nos permitía dar. Mi padre, Thomas, nunca se opuso, permanecía en silencio, cómplice, permitiéndole gobernar todo. Crecí en Austin, Texas, en una casa que se sentía más como un museo que como un hogar. Era impecable, grandiosa y sofocante a la vez. La influencia de Stephanie estaba en todos lados, desde los muebles perfectamente coordinados hasta la forma en que debíamos comportarnos en la mesa. Nada nos pertenecía realmente, todo era un reflejo de su poder. Cuando mi madre falleció, yo tenía 6 años. Stephanie entró en nuestras vidas poco después. Al principio parecía amable, casi cálida, como si tratara de llenar el vacío que dejó mi madre. Pero no pasó mucho tiempo antes de que mostrara su verdadera naturaleza. Exigía perfección y esperaba lealtad absoluta e incondicional. Se aseguraba de que cada decisión que tomara tuviera su aprobación. Desde cómo me vestía hasta las amistades que podía tener, mis opiniones no importaban. Para cuando era adolescente, ya había aprendido a bajar la cabeza. Era más fácil obedecer que luchar. Mi padre siempre decía: Stephanie sabe lo que es mejor para nosotros. Y aunque quería gritar, permanecía en silencio. Pero ese silencio tenía un precio. Poco a poco, sentía que perdía mi esencia, que me alejaba de la persona que estaba destinada a ser. Todo cambió en mi cumpleaños 23. Stephanie decidió organizar una fiesta fastuosa, su versión de una celebración. La lista de invitados estaba llena de personas que apenas conocía, socios de negocios, amigos de la alta sociedad y cualquiera que pudiera mejorar su reputación. La decoración era exagerada, el tipo de lujo que gritaba riqueza y estatus. Como todo en nuestras vidas, era su espectáculo. Pero esa noche tenía mis propios planes. Había estado guardando un secreto que sabía que sacudiría su mundo cuidadosamente controlado. Ethan Blake, mi prometido, no formaba parte del círculo élite de Stephanie. No era rico ni influyente,
Era un dueño de un pequeño negocio, trabajador y honesto, que me amaba por quien era, no por lo que representaba. Había mantenido nuestra relación en secreto, sabiendo que Stephanie nunca la aprobaría, pero estaba cansada de esconderme. Era mi vida, y era hora de tomar el control. Cuando llegó el momento, me situé en el centro del salón, rodeada de invitados con copas de champán, haciendo pequeñas conversaciones. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Pedí la atención de todos y, cuando el salón quedó en silencio, lo presenté. Este es Ethan Blake, dije con voz firme a pesar de la tensión, mi prometido. El salón se llenó de murmullos y jadeos, pero nada de eso importaba. Solo podía enfocarme en el rostro de Stephanie. Su expresión pasó de la confusión a la furia en un instante. Dio un paso al frente, su voz cortando el ruido como un cuchillo. ¿Qué dijiste?, exigió. Estoy comprometida con Ethan, respondí, mirándola directamente a los ojos, y nos vamos a casar. Su risa fue fría y cortante, el tipo de risa que hace que el estómago se revuelva. ¿Cómo te atreves a tomar esta decisión sin consultarme? ¿Tienes idea de cómo esto hace ver a nuestra familia? Apreté los puños y elevé la voz con cada palabra. Esto no se trata de la imagen de nuestra familia, se trata de mí, de mi vida, y yo elegiré a mi pareja. El rostro de Stephanie se retorció de rabia. Idiota, escupió. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Antes de que pudiera reaccionar, su mano cayó con fuerza sobre mi rostro. El salón quedó en completo silencio, y un jadeo colectivo se escuchó entre los invitados. Mi mejilla ardía, pero el dolor no era nada comparado con la humillación. Stephanie se giró hacia los guardias de seguridad en la entrada y, con voz fría y autoritaria, ordenó, sáquenla de aquí ahora. Permanecí inmóvil mientras los guardias se acercaban, pero no me moví. No le daría la satisfacción de verme quebrada. Entonces miré a mi padre, con la esperanza, rezando, de que interviniera, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, pálido, con los puños apretados a los lados. No dijo nada. Mi corazón se rompió en ese momento. El hombre que se suponía debía protegerme, quien debería haber estado a mi lado, estaba del lado de ella. Mientras los guardias tomaban mis brazos y me llevaban hacia la puerta, vi a mi tío Lucas dar un paso al frente, abriéndose paso entre la multitud. Su voz resonó firme, deténganse, ella viene conmigo. Stephanie lo fulminó con la mirada, pero Lucas no retrocedió. Me tomó del brazo y me llevó fuera de la casa. Mientras caminábamos hacia su auto, sentí una mezcla de alivio y desesperación. Había perdido a mi familia, o al menos la ilusión de tener una, pero no estaba sola. Cuando llegamos a la casa de Lucas, me ofreció una taza de té y se sentó a mi lado. Dorothy, dijo con voz suave pero firme, no tienes que enfrentarte a esto sola, estoy aquí para ti. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras asentía. Por primera vez en años, sentí un rayo de esperanza. No sabía qué vendría después, pero algo era seguro, había terminado de ser controlada. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, y estaba lista para luchar por la vida que merecía. Si buscas justicia, tienes todo el derecho de luchar por ella, pero hazlo con inteligencia. Stephanie es poderosa y no será fácil derribarla. Esa conversación plantó una semilla en mi mente. Stephanie había construido su vida sobre el control, la manipulación y las apariencias. Y si esas apariencias no eran tan impecables como quería que todos creyeran, necesitaba saber qué estaba ocultando. Unos días después, contacté a James Miller, un investigador privado que Lucas me había recomendado. Cuando James llegó a la cafetería donde habíamos acordado reunirnos, se veía sencillo, de estatura promedio, cabello ligeramente canoso y con un aire serio y profesional. He escuchado sobre tu madrastra, dijo después de que le expliqué la situación. Las personas como ella rara vez mantienen las manos limpias. Déjame investigar un poco. Se sentía surrealista contratar a alguien para investigar a mi propia familia, pero esto ya no se trataba solo de mí. Stephanie había lastimado a demasiadas personas y no iba a permitir que siguiera sin consecuencias. Los días siguientes fueron un torbellino de anticipación y ansiedad. Me mantuve ocupada ayudando a Lucas en la casa para no pensar en la investigación. Ethan, mi prometido, fue mi roca durante ese tiempo. No me culpó por lo sucedido en la fiesta, aunque temía que pudiera sentirse abrumado por todo el drama. En lugar de eso, se mantuvo a mi lado, tranquilizándome con su constante apoyo. No puedo creer que te haya hecho eso, dijo Ethan una noche mientras estábamos sentados en el porche de Lucas, pero estoy orgulloso de ti por enfrentarte a ella. Solo espero que haya valido la pena, respondí suavemente. Ella no es el tipo de persona que deja pasar las cosas. Ethan tomó mi mano. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Una semana después, James me llamó.
Dorothy, creo que querrás ver lo que encontré, dijo, su voz calmada pero cargada de urgencia. Nos reunimos en su oficina a la mañana siguiente y colocó un expediente sobre el escritorio entre nosotros. A medida que comenzó a hablar, mi estómago se retorció. Stephanie Carter no es quien aparenta ser, comenzó James. En la superficie, es una socialité y filántropa, pero por debajo, bueno, es otra historia. Me detalló todo lo que había descubierto, negocios turbios, cuentas secretas en el extranjero y, lo más impactante, su conexión con una banda criminal local involucrada en el lavado de dinero. Ha estado canalizando dinero a través de organizaciones benéficas falsas y usando su influencia para encubrirlo, explicó James. Tengo las pruebas para demostrarlo. Miré el expediente, mi mente girando. Era peor de lo que había imaginado. Stephanie no solo era manipuladora, era peligrosa. Esto podría destruirla, dije, con la voz temblando por una mezcla de miedo y determinación. James asintió. Lo hará, si estás lista para hacerlo público, pero prepárate, no será fácil, ella contraatacará. Sabía que tenía razón, pero la idea de que Stephanie finalmente enfrentara las consecuencias de sus acciones era demasiado poderosa para ignorarla. Agradecí a James y salí de su oficina, el peso de las pruebas en mis manos mientras caminaba de regreso a la casa de Lucas. Mi determinación se fortaleció. Stephanie había construido su imperio sobre mentiras, y era hora de que esas mentiras se derrumbaran. Esa noche, me senté con Lucas y Isen para compartir lo que James había descubierto. ¿Estás segura de esto?, preguntó Lucas, su expresión reflejando una mezcla de preocupación y orgullo. Estoy segura, respondí. Ha lastimado a demasiadas personas y debe ser detenida. Isen apretó mi mano. Estaremos contigo, pase lo que pase. Con su apoyo, contacté a un abogado al día siguiente. Las pruebas que James había reunido eran contundentes y, juntos, presentamos un caso contra Stephanie. El proceso legal comenzó a desarrollarse y, a medida que los días se convirtieron en semanas, sentí una mezcla de miedo y entusiasmo. Esta era la lucha de mi vida y no iba a retroceder. Pero Stephanie no permaneció inactiva. Durante ese tiempo, comencé a recibir amenazas veladas, llamadas telefónicas anónimas y mensajes diseñados para asustarme y hacerme abandonar el caso. Una noche, una piedra atravesó la ventana frontal de la casa de Lucas, rompiendo el vidrio y dejándonos conmocionados. Está tratando de intimidarte, dijo Lucas, su voz firme. No dejes que gane. No lo haré, respondí, aunque mis manos temblaban mientras recogía los pedazos de vidrio. Isen insistió en quedarse con nosotros después de eso, y James nos ayudó a aumentar la seguridad en la casa. A pesar del miedo, me negué a rendirme. Esto ya no se trataba solo de mí. Las acciones de Stephanie habían lastimado a muchas personas, y era hora de poner fin a su reinado de terror. A medida que se acercaba la fecha del juicio, me encontré con más confianza y firmeza. Por primera vez, sentí que estaba recuperando mi voz. Stephanie me había subestimado, y estaba a punto de aprender que ya no era la niña asustada que creía poder controlar. La noche antes del juicio, Isen tomó mis manos y dijo, pase lo que pase mañana, estoy orgulloso de ti, ya has ganado al defenderte. Sus palabras me llenaron de fuerza. Al día siguiente, la verdad saldría a la luz, y el mundo de Stephanie Carter nunca volvería a ser el mismo. A través de organizaciones benéficas falsas, Stephanie nos conectó con sus operaciones ilegales. Observé su rostro con atención, buscando grietas en su máscara. Allí estaba, un destello de pánico en sus ojos cuando James mencionó una transferencia bancaria a uno de los líderes de la banda. Estaba acorralada y lo sabía. Cuando llegó mi turno de testificar, mi estómago se revolvió. Me levanté, tomé una respiración profunda y dije la verdad. Describí mi vida bajo el control de Stephanie, cómo manipulaba a todos a su alrededor y cómo me había humillado frente al mundo entero en mi propia fiesta de cumpleaños. Relaté la investigación y las amenazas que había recibido. Quería que el tribunal entendiera que esto no se trataba solo de mí, sino de todas las personas que Stephanie había explotado y dañado. Usaba su influencia para silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mi voz era firme a pesar del nudo en mi garganta. Ella creía que era intocable, pero nadie debería tener ese tipo de poder, dije. Mientras hablaba, sentí una mezcla extraña de emociones, miedo, rabia y, finalmente, un sentimiento de liberación. Durante tanto tiempo, la voz de Stephanie había ahogado la mía, pero ya no más. Finalmente, estaba siendo escuchada. El punto de giro llegó cuando un antiguo socio de Stephanie testificó en su contra. Él formaba parte de la banda criminal y había llegado a un acuerdo con la fiscalía para obtener una pena reducida. Su testimonio fue el último clavo en su ataúd.
confirmó todo lo que James había descubierto y reveló aún más la implicación de Stephanie en chantajes y tácticas de intimidación para mantener ocultas sus operaciones. El tribunal quedó en silencio mientras sus palabras calaban hondo. El abogado de Stephanie permaneció inmóvil, sabiendo que no había forma de dar la vuelta a esto. Por primera vez, Stephanie parecía verdaderamente afectada. Su compostura se rompió y vi el miedo que había intentado ocultar tan arduamente. Cuando el juez pronunció el veredicto, culpable de múltiples cargos de lavado de dinero, fraude y conspiración criminal, sentí una abrumadora sensación de alivio. Stephanie fue condenada a varios años de prisión. La mujer que había controlado todos los aspectos de mi vida finalmente enfrentaba la justicia. Al terminar la sesión del tribunal, mi padre se acercó a mí. Se veía más viejo, más frágil, como si el peso de la verdad lo hubiera envejecido de golpe. Dorothy, comenzó, su voz temblando. No sabía. Si lo hubiera sabido, lo interrumpí, mi tono firme pero no cruel. Elegiste quedarte con ella, papá, incluso cuando viste cómo me trataba. No hiciste nada. Él bajó la mirada, la culpa estampada en su rostro. Fui débil, dejé que ella me controlara también, pero ahora veo lo que he perdido. Lo siento mucho. Su disculpa llegó demasiado tarde. Durante años esperé que él me protegiera, que se levantara por mí, pero nunca lo hizo. No podía olvidarlo. No puedo hacer esto, papá, le dije, negando con la cabeza. No puedo olvidar ni perdonarte. No ahora. Él asintió lentamente, su rostro destrozado por la tristeza. Lo entiendo, dijo suavemente antes de alejarse, sus hombros caídos. Por primera vez, lo vi tal como era. No el padre fuerte en quien alguna vez creí, sino un hombre roto por sus propias decisiones. Al salir del tribunal con Isen y Lucas a mi lado, sentí una mezcla de emociones, tristeza por la familia que había perdido, orgullo por la lucha que había ganado y esperanza por el futuro que estaba construyendo. El reinado de terror de Stephanie había terminado, pero mi viaje aún no había terminado. Aún quedaba mucho por delante, mi boda, mi vida con Isen y la libertad de vivir a mi manera. Ese día salí del tribunal no como Dorothy Carter, la hijastra controlada y silenciosa, sino como Dorothy, una mujer que luchó por la justicia y reclamó su voz. Los días después del juicio fueron un torbellino de emociones. Stephanie fue condenada a una larga sentencia de prisión y su imperio se desplomó. La noticia de su condena se difundió rápidamente, y su nombre se convirtió en sinónimo de codicia y corrupción. Verla caer de la gracia debería haber sido un triunfo, pero en su lugar, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Ella había marcado tanto mi vida, aunque de la peor manera, y ahora finalmente estaba fuera de ella. Mi padre, Thomas, solicitó el divorcio poco después del juicio. Intentó reconciliarse conmigo, apareciendo sin previo aviso en la casa de Lucas una tarde. Dorothy, comenzó, su voz llena de arrepentimiento. He perdido todo, a tu madre, a Stephanie y ahora a ti. Por favor, déjame enmendar las cosas. Lo miré, buscando al hombre que alguna vez había idolatrado, pero lo que vi fue a alguien que se quedó de brazos cruzados mientras Stephanie destruía todo. Papá, le dije, mi voz calmada pero firme, es demasiado tarde. Tuviste años para defenderme y no lo hiciste. No puedo confiar en ti ahora. Él asintió lentamente, su rostro lleno de dolor. Lo entiendo, dijo suavemente. Solo espero que algún día puedas encontrar en tu corazón perdonarme. Mientras se alejaba, sentí una sensación de cierre. Fue doloroso, pero necesario. Mi padre había tomado sus decisiones y ahora yo debía tomar las mías. Mi decisión era seguir adelante sin él. Isen y yo decidimos mudarnos a Dallas, dejando atrás la sombra de Austin. Con la ayuda de Lucas, encontramos un apartamento acogedor en un vecindario vibrante. No era grandioso, pero era nuestro, un lugar donde podíamos empezar de nuevo y construir una vida juntos. Planear nuestra boda se convirtió en una distracción alegre. La mantenemos sencilla e íntima, invitando solo a amigos y familiares cercanos. Lucas me acompañó al altar, su rostro radiante de orgullo, y al estar frente a Isen, sosteniendo sus manos, sentí una abrumadora sensación de gratitud. Él había estado a mi lado en los momentos más oscuros y ahora estábamos entrando juntos en la luz. Prometo estar a tu lado siempre, dijo Isen durante sus votos, su voz firme y llena de amor. Apoyarte en tus sueños, celebrar tus victorias y enfrentar cada desafío a tu lado. Las lágrimas comenzaron a llenarme los ojos mientras respondía, y yo prometo hacer lo mismo, amarte por quien eres, valorar nuestra vida juntos y nunca permitir que nadie nos arrebate nuestra felicidad. Al intercambiar los anillos y besarnos, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en años, no pensaba en Stephanie ni en mi padre.
pensaba en nosotros, en el futuro que estábamos creando. La vida en Dallas era todo lo que había esperado. Me sumergí en mi nuevo trabajo en una organización sin fines de lucro, ayudando a comunidades desfavorecidas a acceder a la educación y recursos. Era un trabajo que me llenaba, como si realmente estuviera haciendo una diferencia. Ethan continuó manejando su pequeño negocio, volcando su corazón en cada proyecto. Encontramos alegría en las pequeñas cosas, las mañanas perezosas de domingo, explorar la ciudad y soñar con lo que vendría. Pero avanzar no siempre fue fácil. Las pesadillas sobre la bofetada, las amenazas y la traición todavía me perseguían de vez en cuando. Ethan me animó a hablar con un terapeuta, y por primera vez me permití procesar todo lo que había vivido. Las sesiones fueron difíciles, obligándome a enfrentar el dolor que había enterrado durante años, pero lentamente, fueron sanadoras. Las pesadillas desaparecieron, reemplazadas por un sentimiento de paz. Una noche, Ethan me mostró un clip de noticias en su teléfono. Stephanie había dado una entrevista desde prisión, afirmando que la habían malinterpretado y culpando a otros por su caída. Miré por un momento antes de apartarme. Sigue intentando controlar la narrativa, dije, negando con la cabeza. Ethan asintió. Pero ahora el mundo sabe la verdad. Ya no puede hacerte daño. Y tenía razón, el reinado de Stephanie sobre mi vida había terminado de verdad. 3 años después del juicio, regresé a Austin por primera vez. Se celebraba una gala benéfica en honor a Lucas, y quería estar allí para apoyarlo. Al caminar hacia el gran lugar, sentí una pequeña punzada de incomodidad. Los recuerdos del pasado amenazaban con resurgir, pero cuando vi el rostro de Lucas, lleno de orgullo y calidez, supe que había tomado la decisión correcta. Para mi sorpresa, mi padre estaba allí. Se acercó con cautela, buscando mis ojos. Dorothy, dijo suavemente. Sé que no merezco tu perdón, pero quería decirte que estoy orgulloso de ti. Te has convertido en todo lo que yo no tuve el valor de ser. No respondí de inmediato, dejando que sus palabras calaran en mí. Finalmente, asentí. Gracias, dije simplemente, y nos despedimos sin más conversación. No fue una reconciliación, pero fue un cierre. Mientras Ethan y yo conducíamos de regreso a Dallas esa noche, sentí una paz que no había conocido en años. Las cicatrices del pasado siempre estarían allí, pero ya no me definían. Luché por mi libertad, mi felicidad y mi futuro, y gané. Esta era mi historia, no una de derrota, sino de resiliencia, de encontrar la justicia y construir una vida que valiera la pena. Y mientras miraba a Ethan, su mano descansando suavemente sobre la mía, sabía que los mejores capítulos aún estaban por llegar.